Gracias por continuar en sintonía de Entre Noticias. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra etiqueta ENPubertad y seguirnos en Twitter e Instagram como @entrenoticiasgb. Ya se encuentra con nosotros en el estudio la doctora Lila Vega. Ella es médico pediatra y con ella vamos a hablar sobre los cambios en las conductas que suelen presentar los adolescentes. Bienvenida, doctora. Un gusto estar contigo. ¿Cuáles son esos cambios conductuales que generan un choque en casa con los niños, con los adolescentes? Sí, ustedes se enfocaron en la conversación anterior básicamente en esos cambios que se pueden ver, que tienen que ver con el cuerpo que mostramos. eh, y durante la adolescencia, durante la pubertad, también están ocurriendo cosas muy interesantes y muy importantes en el cerebro. Si pudiéramos ver, también diríamos que parte de la pubertad hay cambios en el cerebro que van a tener una expresión en cómo se comporta el adolescente. En esos cambios en el cerebro hay dos zonas importantes en este momento que se están desarrollando en nuestros adolescentes. Una tiene que ver con el manejo de las emociones, con la respuesta emocional que el adolescente da, que tiene que ver con la búsqueda de placer y con cómo se procesa el reconocimiento, la recompensa. Y esos cambios están vinculados a ciertos comportamientos que son distintos en el adolescente. Y el otra área importante tiene que ver con nuestra corteza prefrontal, que es la que se encarga en los adultos de la planificación, de tomar decisiones, de controlar nuestras emociones y, y hacer un plan y tomar una decisión sobre qué queremos hacer y planificar en ese sentido. Y esto es muy interesante y es muy hermoso. Es decir, esta es la época en la que nuestros jóvenes deciden asumir proyectos de una manera expresa, se entusiasman con alguna actividad en su comunidad, organizan un equipo de basquetbol, deciden hacer tareas comunitarias ayudando en algún sector. Entonces, esto es necesario desarrollarlo y está vinculado además con una independencia, con una toma de decisiones. O sea, el adolescente empieza a tener la capacidad de lanzar hipótesis, experimentarlas, probarlas, ver qué tan ciertas son, tomar decisiones al respecto. Eso es un reto para los padres, porque cuando tenía 7, 8 años era todo muy sencillo. Es decir, el muchacho iba, hacía su tarea, estaba perfectamente dispuesto a sentarse y ser parte de lo que está pasando en el salón de clase. En la adolescencia, durante la adolescencia, hay iniciativas. Antes, cuando los niños tenían 7, 8 años, los padres podíamos decir, bueno, mira, esta es la hora de acostarse a dormir, esto es lo que vamos a hacer hoy, alguna que otra libertad para decidir aspectos pequeños, y el niño estaba perfectamente contento y adaptado a esto, pero la familia sufre ahora este cambio de habilidades y de destrezas que el adolescente tiene. Es decir, el cambio de las circunstancias del adolescente le genera conflicto al adolescente, pero sin duda le genera conflicto a la familia, porque la familia sabía cómo responder y durante muchos años lo hizo en otras condiciones diferentes. Entonces, hay un reto para la familia y hay un reto para el adolescente. Y es muy importante que la familia entienda lo que está pasando. Es decir, es normal, es positivo, es sano que nuestro hijo decida tener proyectos propios. Pero eso no quiere decir que no lo acompañemos, necesitamos acompañarlo. Doctora, en el corte conversamos justamente sobre una imagen que estaba de apoyo acá en el estudio y es esa imagen de mamá viendo a la niña y la niña con mala cara. Muchas se tiende a malinterpretar este tipo de emociones que son expresadas a través de los gestos. Sí. Justamente esa imagen habla mucho, porque sin duda hay malas caras en la adolescencia. Por eso que estábamos mencionando de todavía este proceso de maduración del control de las emociones. Nos toca en la adolescencia reconocer la emoción de nuestro adolescente, decirle, entiendo que estés frustrado, entiendo que tengas rabia, pero también nos toca decirle, pero vamos a ponerlo en contexto, porque se magnifican. Es decir, no tienen todavía la dimensión correcta. La emoción es correcta, pero tal vez no la intensidad en la que el adolescente le está emocionando. Así que nuestros adolescentes necesitan que los adultos importantes de su vida les pongan en contexto, amorosamente, nunca descalificando, nunca burlándote de la emoción, pero sí atajándola. Entiendo que estés molesto, pero vamos a ver de verdad qué significa esto que te está causando molestia. Y hay que, por supuesto, poder escuchar. Si nos ponemos a la defensiva y pensamos que esa molestia, esa cara es con nosotros,
posiblemente empecemos en un enfrentamiento, es que tú me dijiste, es que el otro te dijo, es que tú siempre haces aquello y tú siempre haces aquello. Lo primero es reconocer que hay una emoción, posiblemente anticipar que está fuera de tono, digamos, de magnitud, de contexto, de significado, y sentarse y escuchar y modularla, para ayudar al adolescente a modular, porque esa es una de las funciones que el adolescente tiene que aprender, a modular esas emociones. Eso es una tarea fundamental, a controlarlas también, a controlar sus impulsos. Doctora, y cuando pues una de las etapas más difíciles de la adolescencia es cuando se llega a ser rebeldes, ¿cómo sobrellevar en casa que el joven en este caso experimenta una etapa de rebeldía? A mí me parece maravilloso que nuestros adolescentes sean rebeldes y es muy bueno para su desarrollo que sean rebeldes. El tema es que tengan la rebeldía correcta, es decir, que se rebelen ante lo que es y que nosotros como padres sepamos interpretar qué significa esa rebeldía. A veces creemos, y básicamente tiene que ver con el miedo que tenemos a esta nueva etapa, el miedo de los adultos, de los padres en la familia. A veces creemos que nuestros hijos se rebelan en contra de nosotros y que nos están cuestionando y seguramente nos están cuestionando. Pero nosotros somos sus padres y tenemos habilidades y podemos manejar esto. Y es importante que se rebelen y es importante que nosotros podamos sentarlo y decir, ok, vamos a entender exactamente de qué se trata esta molestia que tú tienes, esta rebeldía. Y muchas de esas rebeldías son razonables y son válidas y tienen que ver con capacidades nuevas que ellos han adquirido. Es normal, es positivo que un adolescente reclame mayores responsabilidades en el hogar, porque ahora las puede asumir. Entonces, tú sientes que tú estás listo para estas tareas. Ok, vamos a discutir cuánto podemos empezar a entregar de estas responsabilidades. La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, promulgada en el 97, convirtió a nuestros jóvenes, desde el punto de vista legal, en sujetos de derecho. Y habla muy sabiamente de cómo ejercen progresivamente esos derechos, pero también dice sabiamente que requieren el acompañamiento de un adulto. Entonces, en la etapa de la adolescencia, madres y padres tenemos que prepararnos para ir acompañando el ejercicio de esos derechos, escuchar mucho y entender claramente que seguimos siendo sus padres y que seguimos siendo su referencia. A veces creemos que no somos modelos para ellos, somos el modelo más importante y más cercano que ellos tienen. ¿De qué manera se puede tener una buena relación con este hijo adolescente? Y justamente porque estamos hablando sobre que la comunicación y el escuchar lo que siente este joven que está pasando por una etapa de rebeldía, en el ejemplo que colocaba, que daba a conocer al público. Sí, lo primero es entender en qué consiste la adolescencia. Ricardo Montiel lo explicó muy bien. La adolescencia es un proceso de crecimiento y tiene sus características, es decir, tenemos que entenderlo, así como entendemos con cierta facilidad, porque tal vez es socialmente más fácil entenderlo, que un recién nacido se despierta cada 3 o 4 horas para comer, porque esa es su necesidad, y que en el transcurso del primer año tenemos que ir, o va progresivamente despertándose menos, y es el momento para ir enseñándole ciertas cosas. Esa comprensión, es decir, ese entendimiento de que ese es el proceso en la adolescencia, los padres necesitan tenerlo. Es decir, los padres tienen que llevar a su hijo al pediatra porque el niño necesita al pediatra, pero los padres también necesitan al pediatra. Es decir, los padres necesitan que el profesional de la salud los acompañe en comprender en qué consisten esos procesos y los acompañen a entender que lo que pueden en un momento dado ver como un conflicto es simplemente una etapa nueva del crecimiento y desarrollo y que tienen que interpretarlo distinto. Esto no es contra ti, esto no es un rebelde sin causa, esto es un rebelde con muy buena causa, la causa es crecer. Quería también hablar un poquito sobre los riesgos a la salud en largo plazo con respecto a la adolescencia. La adolescencia es una época de oro en cuanto a salud, es decir, nuestros jóvenes ya no le dan esas enfermedades infectocontagiosas de la infancia, ya no tienen ciertas amenazas a cierto tipo de tumores que pueden ser más frecuentes en niños pequeños. Esta es una época de oro en cuanto a salud, pero comienzan a tomar relevancia ciertas amenazas a la salud como los incidentes viales, la violencia también empieza a cobrar vidas en la adolescencia, precisamente por este tema de no poder controlar los impulsos, de no saber en qué momento
parar y controlar tus ganas de participar en una actividad muy emocionante o no. Y esos son riesgos que tenemos que tener en cuenta. Ahí los estudios han demostrado que el consumo de alcohol en adolescentes y la obesidad en adolescentes son altamente predictivos de problemas con alcohol en la edad adulta y obesidad en la edad adulta. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando del desarrollo del cerebro. El adolescente, el cerebro del adolescente busca gratificaciones de una manera distinta y responde a las emociones de una manera distinta, que los hace muy vulnerables a esas actividades, a buscar emociones, por ejemplo, la razón por la cual se enganchan tanto a veces con videojuegos, tiene que ver con cómo se está fundamentando los mecanismos cerebrales del niño. Entonces es un momento muy importante para poner límites en ese sentido, pero sin duda es un momento muy importante para prohibir el consumo de alcohol en la adolescencia, porque hace daño particular en ese estadio del desarrollo. Entonces, es muy importante que entendamos, esto no se trata de un padre rígido que no negocia, es decir, usted no negocia con su adolescente si va a tener permiso para andar armado. Un adolescente no debe andar armado, punto, no se negocia. Otras cosas que se negocian, cantidades, cómo vas a organizar tu tarea escolar, qué actividades extracurriculares vas a participar, vamos a conversar sobre eso. Pero hay ciertas cosas que no se negocian. El consumo de alcohol en la adolescencia no se negocia, es altamente perjudicial y está asociado con problemas de alcohol en la edad adulta. Es un riesgo, está clarísimamente determinado. Y la obesidad también, porque el consumo de alimentos como fuente de gratificación tiene un anclaje particular en nuestros adolescentes. Entonces es muy importante que madres y padres vayan a la consulta del profesional de salud con y sin su adolescente. Y habrá momentos en que el adolescente vaya solo a la consulta con el profesional de la salud y tiene derecho a hacerlo, y eso es muy importante también. Pero los padres necesitan entender de qué se trata este proceso y perseverar en el acompañamiento. Doctora, quisiera traer a acotación si es un mito o no que la crianza que se le da a los niños en su etapa inicial del primer año hasta los 6 años tiene algún tipo de incidencia en el comportamiento que puedan tener ya en la etapa de la adolescencia, que puedan controlarlos. Sí. Nuestra evolución es un desarrollo constante desde el momento en que nacemos hasta que somos adultos, y todavía después de adultos seguimos cambiando y evolucionando. La belleza del tema pediátrico en general, del manejo de los niños, es que todavía hay muchas oportunidades para intervenir y corregir lo que no hayamos hecho bien en principio. El comportamiento de nuestros niños tiene que ver con elementos temperamentales, es decir, uno viene configurado de una manera determinada, pero eso no es irrevocable ni irremediable. Es decir, la timidez, que tal vez es uno de los rasgos que más se ha estudiado en este sentido, hay personas que son tímidas por naturaleza, pero esas personas pueden, con las intervenciones adecuadas en su familia, con el respaldo de la familia, ser estimulados a desarrollar amistades, a abrirse un poco más. Entonces, hay dos elementos. Un elemento temperamental que tiene que ver con si somos altos, si somos bajos, si somos rubios, si somos morenos, que es genético, que tiene que ver con cómo somos. Y otro que tiene que ver con cómo nuestro ambiente es capaz de moldearnos. Y el ser humano es capaz de moldear su comportamiento. Y hay momentos más críticos que otros, o donde ese moldeo es más sencillo de lograr, pero se puede lograr en todas las etapas. Así que si nos equivocamos más pequeños, tenemos chance de enmendar más adelante. Siempre hay oportunidad para arreglarlo. Doctora, vamos a responder un comentario que nos llega rápidamente a través de nuestra cuenta en Instagram, @entrenoticias, GB Mario Aguiar. Yo tengo una niña de 9 años y está en esa etapa donde todo le molesta, rebeldía, a veces no sé cómo enfrentarla. No la enfrentes, abórdala. No hay que cuestionar esa emoción, simplemente hay que entender qué está pasando. Y a veces no hay que darle más valor tampoco del que tiene, es decir, no cometamos el mismo error de desarrollo que comete el adolescente pensando que eso es más importante de lo que es. Sabemos que no es tan importante. Así que escuchemos cuál es la emoción, por qué está la frustración, y tratemos de ayudar a nuestra hija, en este caso, a entender qué es lo que está pasando, amorosamente. Doctora, interesante pues esta entrevista que tuvimos la mañana de hoy con usted. Sus redes sociales rápidamente y sus vías de contacto. Sí, @Lila Piso Vega
y trabajo en el Urológico San Román, así que en el 9990-111 pueden contactarnos. Agradecidos con la doctora Lila Vega, ella es médico pediatra y nos acompañó. Estuvimos conversando justamente sobre estos cambios en la conducta de los adolescentes. Sigan interactuando con nosotros a través de nuestra etiqueta EN Pubertad. También pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter e Instagram como @entrenoticiasgb. Ya regresamos con más. Usted está viendo Entre Noticias.